estamos en la definición del Estado, ¿sí? Y pues allí alcanzamos a definir lo que es el Estado constitucionalmente como una entidad democrática, social, de derecho y de justicia, que tiene por misión la defensa y desarrollo de la persona, garantizando el ejercicio democrático de la constitución de una sociedad justa y el respeto a la dignidad humana. Hablamos acerca de los derechos fundamentales, hablamos de los derechos humanos inherentes a la dignidad humana, y vamos a definir entonces lo que es el concepto de nación. Para Venezuela, el concepto de nación se define principalmente como una comunidad sociopolítica y cultural, y en ese caso la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela eh, indica que no se debe confundir con el Estado ni con el gobierno, porque representa entonces el conjunto de la sociedad venezolana unida por una identidad colectiva, una historia, sus tradiciones, su cultura, su gastronomía incluso, ¿sí? Su idioma y el territorio común donde las personas se desenvuelven. En este caso, Venezuela tiene una serie de costumbres a nivel de todo el territorio que caracteriza a los orientales, a los andinos, a los maracuchos o los del centro occidente, a los centrales, a los costeños, y que tiene algunos elementos fundamentales que componen ese concepto, que incluyen además la identidad sociocultural, que habla acerca del sentido de pertenencia basado en el acervo histórico, todo lo que es nuestra historia contemporánea y nuestra historia independentista, las tradiciones, expresiones culturales como la música, la gastronomía, como les dije, el folclore y el idioma castellano con el cual nos comunicamos. En cuanto a la base poblacional y territorial, está conformada entonces por todos los ciudadanos que habitan dentro de los límites geográficos del territorio venezolano, así como está incluida la diáspora o todos esos ciudadanos que, producto de la migración, se desenvuelven y se tuvieron que trasladar vía aérea, vía terrestre, marítimo, hacia otros destinos, pero que al fin y al cabo se corresponden a venezolanos que están en el exterior y que mantienen un fuerte vínculo con sus raíces. ¿Qué es lo que ha caracterizado esta diáspora? Bueno, que estamos trasladando costumbres del venezolano, la música que escuchamos, nuestra alegría, nuestra idiosincrasia, hasta nuestra gastronomía en estos países, ¿no? Independencia y soberanía, en el caso de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, establece que la nación tiene derechos irrenunciables a la autodeterminación, a la integridad territorial y la libertad. Recordemos entonces que desde la época de la independencia, uno de los triunfos más grandes de nuestras personas que nos defendieron y nos libertaron, entre ellos el libertador Simón Bolívar, uno de los factores fundamentales que promulgaron para la época era el derecho a la propiedad, a la libertad, ¿sí? Y a tener un hogar. Entonces, a ser felices, a la dignidad humana. Entonces, debemos aceptar y tener conciencia de que esa integridad territorial y la libertad están fundamentados como parte de lo que corresponde al patrimonio moral que nos dejó el libertador Simón Bolívar. Con respecto al gobierno, en el caso venezolano es el conjunto de instituciones, autoridades, funcionarios encargados de dirigir, administrar y ejercer el poder político del Estado, su estructura y sus principios rectores que se encuentran definidos claramente en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Entre los principios fundamentales, de acuerdo con la Constitución de nuestro país, el gobierno venezolano se define como democrático, participativo, y los ciudadanos tienen derecho a participar en los asuntos públicos, es decir, en las elecciones, en las reuniones. En cuanto a lo que es la parte electiva y alternativa, también se habla de que los cargos del gobierno se deciden mediante el voto secreto y no existe la perpetuación indefinida en el poder descentralizado, y el poder se distribuye en distintos niveles
políticos territoriales a nivel nacional, a nivel estatal y municipal. Más adelante vamos a revisar la estructura del poder. Aquí vemos que está conferido en el poder ejecutivo, legislativo, judicial, ciudadano y electoral, y vamos a ver más adelante cómo son las atribuciones. En el caso del territorio, es un área geográfica bajo el control y posesión o administración de una persona o de una comunidad, ¿sí? Más allá de ser un espacio físico, es una construcción social dinámica moldeada por relaciones de poder, cultura, historia, sentido de pertenencia. Por ejemplo, los andinos tienen su idiosincrasia, tienen su cultura, su gastronomía propia, su propia historia. Centro Occidente igual. Por ejemplo, en el estado Lara existe una cultura en cuanto a lo que es la música que se escucha, las tradiciones culturales, el tamunangue, el cultivo del girasol, por ejemplo, entre otros aspectos. Ese sentido de pertenencia es lo que nos hace tener ese arraigo hacia lo que es nuestro territorio nacional. Se manifiesta y comprende principalmente tres dimensiones. Esas tres dimensiones son físicas, de control de jurisdicción y el espacio vital. En cuanto a la parte física, habla del suelo, el subsuelo, el espacio aéreo, el caso, por ejemplo, de las aguas y las jurisdicciones. En el proyecto de control o jurisdicción habla del espacio delimitado sobre el cual un agente ejerce soberanía y leyes o normas administrativas. En este caso, hablamos de que cada estado tiene también una constitución, tiene una gobernación, tiene unas alcaldías que se encargan entonces de administrar de forma congruente y en base a las leyes y normas administrativas lo que corresponde al patrimonio, las normas, las políticas públicas de cada uno de los estados. Ese espacio vital habla del entorno que una comunidad habita, donde se desenvuelve para subsistir, defender y donde desarrolla su identidad. En las características más comunes que vamos a encontrar del territorio, vamos a hablar de la delimitación espacial. Todo territorio tiene límites definidos, ya sean naturales, en este caso los ríos, las montañas, o impuestos social y políticamente. La propiedad y el control es uno de ellos. Un territorio siempre está sujeto a algún tipo de apropiación de la administración y que puede ser estatal, comunitaria, privada o colectiva. En cuanto a la dimensión social, es un territorio donde viven las personas, van a interactuar entre sí y en este sentido, por ejemplo, como es el caso de las comunidades, van a establecer controles, normativas, tradiciones y relaciones de poder para poder llevar a cabo una convivencia pacífica. Por ejemplo, una urbanización que tenga un condominio registrado tiene unas normas de convivencia. En cuanto a la función económica, los territorios contienen recursos que pueden ser explotados, regulados o protegidos y sirven para actividades productivas y comerciales. Eso va a depender de las actividades comerciales y socioproductivas que se produzcan en cada uno de los estados. No necesariamente lo que se hace en el estado Yaracuy se hace en el estado Lara o en Miranda, por ejemplo, que siembran cacao. No es lo mismo que hacen, por ejemplo, en los Andes. En cuanto a la identidad y cultura, cada territorio refleja la historia, las costumbres y el sentido de pertenencia de los grupos que lo habitan. Estos grupos, obviamente, hablamos de grupos sociales. Y el dinamismo habla de que los territorios no son estáticos, sino que cambian con el tiempo debido a los procesos históricos, el comportamiento social, político y ambiental. En el 2020 nosotros tuvimos un impacto significativo que marcó un hito histórico para todo el mundo, que fue la pandemia del 2020. Y eso hizo que el comportamiento social cambiara a partir de ese momento. Somos más precavidos, cuando alguien tiene gripe debe cargar tapabocas, hay lugares cerrados donde no puede entrar esputando o tosiendo porque puede contagiar a otros. Entre los tipos de territorio vamos a encontrar los terrestres, marítimos, aéreos. Los territorios terrestres
son espacios geográficos formados por la superficie continental de la Tierra, y este territorio es el más visible, es el que se asocia tradicionalmente con la propiedad, el control de los estados y las comunidades, los urbanismos, entre otros. Las zonas industriales, por ejemplo. Es un territorio terrestre, por ejemplo, se desarrollan actividades productivas, urbanas, comerciales, agrícolas, además se establecen límites políticos, administrativos, como países y provincias y municipios. En cuanto a los territorios marítimos, hablamos acerca de la delimitación que se regula mediante tratados internacionales, ¿sí? De libre comercio, no al contrabando, de restricciones acerca de cuáles son los productos, por ejemplo, entre Venezuela hacia la zona de Falcón, existe una zona de protección, porque allí lo que se cosecha o se produce a través del mar es la colección y la recaudación de productos marinos para la exportación, ¿sí? En los territorios aéreos están regulados por normas internacionales y nacionales para garantizar la soberanía del Estado sobre su espacio aéreo, así como la seguridad de los vuelos comerciales, los vuelos militares y los vuelos privados. Otros tipos pueden ser los territorios virtuales, que están muy en boga, se reproducen en el caso de dinámicas de poder y control similares a los que los territorios tradicionales invocan, como por ejemplo las plataformas que gestionan espacios que establecen normas de uso de Internet. Eh, dígame, dígame Miguel. Estaba viendo los participantes, Ajá. parecía que María Ángela estaba como que para unirse, pero no. Ah, pero no me salió, no me salió. Yo le di a ella cabida para que se uniera. Yo la, Sí, ya va, déjame ver. Es que este Zoom está terrible, yo no sé qué pasó hoy. sí, ahorita me sacó y me dijo que ya no podía Sí, entrar, a no mí me sé qué pasó. pasó y que consumiera pruebas. Ay, no. Bueno, entonces seguimos. Esa vuelve a entrar. Yo le escribí que podía entrar con el mismo enlace. Entonces tenemos que, por ejemplo, en el caso del Internet, las grandes empresas que producen acceso a recursos digitales, que protegen datos personales, contenidos, las entidades financieras también pasan a ser territorios virtuales. Y, por ejemplo, por las criptomonedas. En el caso del territorio de construcción social, son sociedades que transforman el territorio mediante la urbanización, la agricultura, la industrialización y otras actividades productivas. Cada acción sobre el territorio, desde la delimitación de los barrios hasta la planificación de las ciudades, está condicionada por decisiones culturales, políticas, económicas que reflejan valores, jerarquías y formas de organización social. En el caso del poder público nacional, en este caso es la capacidad institucional emanada de la soberanía popular, tiene origen en el caso del Estado, es quien organiza su funcionamiento en 5 ramas: legislativo, ejecutivo, judicial, ciudadano y electoral, y colaboran entre sí estos, son interdependientes. El poder legislativo, ejercido por la Asamblea Nacional, legisla, controla y promulga leyes, incluso controla también las actuaciones del Ejecutivo Nacional. Tiene su origen y reside en la voluntad del pueblo expresada a través del voto, y es fundamentada en la Constitución. Es el poder legítimo de buscar dirigir comportamientos a nivel social e institucional. También es el conjunto de órganos e instituciones que ejercen soberanía, gobierno, administración en el territorio nacional para cumplir los fines del Estado. La división de Venezuela, a diferencia de la clásica división tripartita de Venezuela, que anteriormente era solamente conformada por el Poder Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la actualidad están incorporados a través de la Constitución del año 99, de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. Es una innovación que trae con la incorporación del poder ciudadano y el poder electoral, ¿sí? En el caso de la población en Venezuela, se corresponde al conjunto de personas
que residen habitualmente en el territorio nacional. Actualmente se estima que una población de 28.6 millones de habitantes, concentrada mayormente en la zona centro-costera y andina del país, caracterizada por ser una sociedad joven, urbana y de profundo mestizaje. Las características fundamentales de esta población es mayoritariamente joven, con una edad promedio de 29.5 años, que genera una proporción alta de personas en edad para producir o trabajar, lo que se conoce como un bono demográfico, pues, es una edad productiva. Existe una distribución equitativa entre el sexo, con una ligera predominancia de mujeres, alrededor del 50.5% del total nacional, y tiene una característica esta población que es cultural y étnicamente mestizo, como un resultado histórico de la mezcla entre poblaciones indígenas originarias, de los pueblos originarios que en la actualidad existen en ciertas partes del país, los colonizadores europeos y los esclavizados africanos. Entre otros aspectos importantes de la población, tenemos una distribución geográfica espacial que es desigual, asimétrica. Cerca del 80% de los habitantes se concentra en las regiones centro-costera, montañosa, ocupando apenas 20% del territorio nacional las ciudades como Caracas, Valencia, Maracay y Barquisimeto, que albergan la mayor parte de esta densidad, mientras que los estados del sur, como Amazonas y Bolívar, poseen densidades poblacionales extremadamente bajas. La dinámica demográfica y la movilidad tiene un crecimiento que, a pesar de haber experimentado un rápido movimiento poblacional en el siglo XX, en los últimos años la tasa de crecimiento demográfico se ha estabilizado. Incluso se llegó a pensar que tuvo un retroceso temporal producto de la migración tan marcada o esa diáspora que se produjo en Venezuela a partir del 2017. Y en cuanto a la urbanización, el país tiene un índice de urbanización muy alto, con un 90% de su población viviendo en ciudades y centros urbanos. En cuanto a la estructura actual del poder público nacional, tenemos el poder ejecutivo conducido por el presidente de la República, el poder legislativo ejercido por la Asamblea Nacional, que es el órgano del Estado encargado de crear, modificar y derogar leyes, además de fiscalizar al gobierno, el Poder Judicial, que está representado por el Tribunal Supremo de Justicia, siendo el órgano encargado de administrar justicia, garantizando el cumplimiento de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, las leyes, y resolver conflictos entre los ciudadanos y los entes del Estado. Es importante, y los particulares, este Poder Judicial tiene una significación muy marcada, porque es quien no solamente fiscaliza al Poder Ejecutivo, sino que fiscaliza a todas las entidades como el CENIAT, el SAREN y todo lo que tiene que ver con la parte tributaria de Venezuela, los impuestos que pagan las empresas a nivel de los conglomerados industriales, las aduanas, todo lo que es ese movimiento, y ellos fiscalizan eso y son los que a través de esta fiscalización le ponen el guante a aquellas posibles desviaciones o irregularidades. Cuando se hace necesario, también le solicitan al Tribunal Supremo que actúe o se aboque a resolver estos litigios de desviación, bien sea monetaria o de actuaciones de corrupción. En cuanto al poder ciudadano, está formado por la Fiscalía, la Defensoría del Pueblo y la Contraloría, el Consejo Moral Republicano, integrado por la Defensoría del Pueblo, el Ministerio Público y la Contraloría General de la República, para proteger la moralidad pública, la legalidad y los derechos de los ciudadanos. En la actualidad tenemos una nueva estructura, hay una actualización con el fiscal general, incluso ahora hay un nuevo contralor también, es importante que lo investiguen, y el poder electoral, que está dirigido por el Consejo Nacional Electoral, que es quien administra a través de este serio instituto el derecho al sufragio. Bien. En cuanto a la administración pública venezolana, gestiona los recursos y bienes del Estado para cumplir con las leyes, proveer servicios esenciales
promulgar las políticas públicas para atender aquellas necesidades urgentes a través de las gobernaciones y de las alcaldías. Sí, estas políticas públicas, hablamos la vez pasada de que obedecen a aquellas necesidades imperiosas que se hace a través de la gerencia de programas sociales de las alcaldías, unos estudios, una planificación, un conteo estadístico de cuáles son aquellas áreas de vulnerabilidad que debe atender y por lo tanto se promueven esas políticas públicas, bien sea a nivel agroalimentario, de consolidación de servicios públicos, entre otros. Este funciona como un brazo ejecutor del gobierno para garantizar el bienestar común y el orden social, ¿sí? Por eso se habla de que tiene un poder tan importante la administración pública. Cuando funciona, los ciudadanos no tienen quejas porque sus servicios públicos funcionan, la electricidad, el suministro de agua potable, la recolección de desechos, entre otros. Entre las funciones principales está diseñar planes de acción y coordinar los programas del gobierno con base a los presupuestos, la prestación de los servicios, proveer servicios básicos como la salud, educación, seguridad, transporte, atención de las infraestructuras, ejecución normativa, aplicación de leyes, reglamentos, ordenanzas municipales, las políticas públicas que acabo de mencionar creadas por el Poder Legislativo o Ejecutivo, manejo de recursos, recaudar a través de la hacienda pública todo lo que tiene que ver con los impuestos municipales, la administración de forma correcta del dinero público y de las personas involucradas al Estado, y la evaluación y control, que es revisar los resultados de esos programas que acabamos de mencionar, corregir también los procesos para asegurar la transparencia y la eficacia de estos proyectos. En cuanto al Parlamento, en la administración pública venezolana está representado por la Asamblea Nacional, que es el poder legislativo. Sus funciones principales son crear leyes nacionales, controlar al gobierno también, ponerle coto, no es por allí. Y la administración pública aprueba los presupuestos de los estados y designa los altos funcionarios de otros poderes públicos. Entre esas funciones legislativas está crear, modificar, eliminar leyes nacionales, promover enmiendas o reformas a la Constitución, legislar sobre el funcionamiento del Poder Nacional, tiene función de control de vigilancia en las acciones del gobierno y de la administración pública, en el área tributaria, etcétera, realizar inversiones y llamados a los funcionarios, declarar la responsabilidad política de los ministros y funcionarios, y tiene una función económica y financiera donde se discute y se aprueban los presupuestos nacionales, aprueban leyes, los impuestos que se van a aplicar, bien sea impuestos sobre la renta, las unidades tributarias, los impuestos municipales, el crédito público, por ejemplo, autorizar créditos adicionales al presupuesto, y la función de designación, que habla de que tiene una función pública, elegir a los líderes del poder moral y ciudadano, designar a los rectores del Consejo Nacional Electoral y aprobar los nombramientos de diplomáticos, en este caso embajadores, cónsul, jefes de misiones, en fin. Bueno, hasta aquí es la clase, este es el contenido que va. Recuerden que deben incorporarlo dentro de la actividad evaluativa o mapa mental, en este caso, conjuntamente con el análisis, vinculando este contenido con el caso real. Cómo interviene el Estado, qué función tiene el Estado, ¿sí? ¿Qué función tiene el Estado en ese sentido para, a nivel de qué estructura o de qué poder hace el control, lo que acabamos de decir, cuando hay una desviación de corrupto o de una desviación de recursos, y cuando hay una operación de corrupción que es detectada, donde entonces se entablan demandas, se nombran medidas cautelares, interviene el Tribunal Supremo de Justicia para abocarse, porque el abocamiento es para eso, cuando se ve que los tribunales rutinarios no hacen nada, el Tribunal Supremo de Justicia se aboca y toma el control del caso y comienza a entablar las sanciones, bien sea pecuniarias, disciplinarias o a nivel de multas y todo esto. Entonces tienen que estar muy pendientes porque al momento de hacer el análisis ustedes van a vincular todas estas
relacionado con el caso real. ¿Eso se comprendió? Sí, profe. Excelente. Bueno, entonces recuerden que igual está ponderado en 20 puntos el mapa mental con un análisis real. Felicito a Miguel, a Londra, han salido muy bien, así como otros participantes que no han entrado a las clases, pero han salido de igual manera bien. Esa es la idea. Gracias, profe. ¿Ok? Bueno, les deseo muy buenas noches y estamos en contacto por los medios virtuales de la plataforma en caso de que exista alguna duda que deba aclarar. ¿Bien? Ok. Hasta pronto. Feliz noche, profe. Igual.